Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. En estos momentos vamos a conversar con Kerly Blasio. Ella es experta en temas de salud mental y psiquiátricos con certificación internacional. También ha sido mediadora del Consejo de la Judicatura, es coach internacional, también es académica y ha sido expositora en eventos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, estimada Kerly, por compartir con nosotros sus opiniones, sus aportes, sus experiencias alrededor de un tema que probablemente pudiera pasar desapercibido en sociedades como las nuestras, que es la salud mental. Sin embargo, nuestro país ha caído de manera severa en varias crisis que vienen desde la inseguridad, desde la pandemia mismo, crisis económicas, de desempleo, y ahora tenemos una crisis energética. Todo este cúmulo de crisis, no sé en qué medida, y es la primera pregunta que le formulo, estimada Kerly, y gracias nuevamente por atender esta conversación, ¿cuánto afecta en la salud mental de las personas en nuestro país? Bienvenida. Muchísimas gracias por la información, por la invitación, estimado Clotario. Siempre es un gusto poder compartir. El gusto es Nos nuestro. caracterizamos justamente desde Consulting BIS en manejar temas que den impacto positivo a la sociedad. Si nosotros queremos analizar este impacto de la pandemia en el tema de salud mental, voy a hablarles siempre desde la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros trabajamos en alrededor con 3.000 trabajadores, 3.000 familias para una empresa específica cuando fue pandemia, y de esa población, por decirles así, incrementó del 60 al 80% el tema de atención en situaciones emocionales, psicológicas, no solamente de los trabajadores, sino de la familia. Pero también tuvimos el conocimiento, por ejemplo, que el personal médico de trabajo social, el que tenía atención al usuario, al paciente, al cliente, pues terminó con un colapso que conocemos con el tema de burnout, unido a temas de ansiedad y depresión. Si nosotros vamos sumando el impacto que ha tenido justamente temas de la inseguridad en el país, esta ansiedad, este estrés, esta situación que ha afectado no solamente a los adultos, sino también a los niños, a los adolescentes, con temas como por ejemplo el no poder descansar, el no poder dormir, el estresarse más, pues va incrementando esta situación de malestar mínimo que podríamos decir, porque el tema de salud mental se puede dimensionar en muchísimas aristas, ¿no? Pero a ello le sumamos ahora ya un tema de la falta de energía eléctrica, donde inclusive hubo un diario en el país que realizó una encuesta, y en estas encuestados hablaban inclusive de temas como que se incrementó el tema de no poder dormir, el tema de no poder socializar con sus amigos. Ansiedad, insomnios, entre otros síntomas. Entonces es bastante amplio para manejarlo en una sola pregunta, pero claro que sí, ha sumado muchísimo. Claro, perfecto. Entre esas generalidades vamos puntualizando ciertas cosas. Primero, enlacémonos al tema de la pandemia. ¿Han quedado algunas especies de experiencias traumáticas, algunas secuelas desde la pandemia que tuvo algunas repercusiones en la que se mostraron evidentemente en la época misma en la que estábamos viviendo la pandemia, pero que probablemente aún queden algunas secuelas? ¿Existen ese tipo de situaciones, Kerly? Sí, yo así mismo hablo desde la experiencia para tratar de poner un universo mucho más pequeño, ¿no? Y créanme que nosotros en pandemia desarrollamos el SAT, que era un sistema de atención a trabajadores sociales, producto de este grupo que quisimos nosotros trabajar porque era quienes estaban haciendo gestión y demás. Y ahí se diagnosticó y se pudo comprobar inclusive afectaciones que pudieron llegar hasta intentos de suicidio, ¿no? Y por ejemplo, secuelas que han quedado, está así como la hipocondria, también está la iatrofobia, que es donde las personas no quieren saber de un tema médico, no son aquellas personas que no quieren definitivamente saber de pruebas médicas, le tienen fobia a una bata médica, etcétera. Entonces, secuelas han quedado y muchas. El burnout en el tema de los profesionales ha sido muchas situaciones que se han generado con profesionales, y obviamente el tema del compartir de los niños y de los adolescentes es algo que también ha afectado y que se puede ver actualmente con este grupo de edades, ¿no? Claro, después de la pandemia también vino consigo un sinnúmero de crisis de desempleo, económica, entre otras cosas. ¿Cuánto complicó este tipo de situaciones o de crisis a la salud mental de las personas en las diferentes edades?
Miren que es interesante lo que mencionó. Un estudio de la Universidad de Yale que habló que en el tiempo del COVID, el 90% de las personas que estuvieron hospitalizadas con el tema de COVID y el 25% de adultos que no estuvieron hospitalizados incrementaron este tema de problemas en la salud mental con el cerebro, la mente, el tema de fatiga, dolor de cabeza, trastornos de sueño, depresión, ansiedad, hasta 6 meses después de la enfermedad. Imaginemos el tema ahorita, eso con adultos, pero imaginemos ese tema también con los niños y adolescentes, donde no hay un estudio comprobado todavía, al menos que sea bastante fidedigno para poder conversar. Podemos tener una idea de la altísima estadística o datos estadísticos en relación a temas de secuelas psicológicas en todas las edades. Un tema adicional que quizás no se lo manejo mucho, pero el que las personas, adultos mayores, ¿sí? Yo tengo mis padres, ya son jubilados, y por ello puedo reconocer las necesidades que tuvieron, particulares de los adultos mayores, donde se sentían mucho más vulnerables justamente por ser parte de la población que podía tener un desenlace fatal. Entonces, todo esto fue condicionantes bastante fuertes en el tema de la salud mental, emocional de las personas. Es decir, que a raíz de la pandemia y las crisis, sobre todo económica y de desempleo, aparecieron síntomas como la depresión y la ansiedad. ¿En qué medida y en qué segmento de la población ha recaído el mayor peso de este trastorno emocional? En realidad está segmentado de diferentes formas, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, hablamos de los profesionales, adultos entre 30 a 45 años, que tuvieron una carga doble, por decir así, el tema de la salud mental en sí, pero también de la salud física, temas de agotamiento, porque fueron los que en algún momento mantuvieron el hogar, producto de que la pandemia originó el tema del desempleo y agudizó algunas problemáticas sociales, ¿no? Pero también tenemos el tema de la salud mental en los niños, incrementó más del 20% el tema de suicidios, inclusive en pequeños. Entonces, hablar de datos generales es bastante complejo, mucho más hacerlo específico, pero lo que sí podemos decir es que, como lo dice justamente el tema de la OMS, el tema de salud mental se incrementó a más del 70% en temas de atención de una u otra forma, de diferentes grados de atención en temas de salud mental y emocional. Bien, perfecto. ¿Y la inseguridad? ¿Cuánto ha agudizado el problema de trastornos emocionales en las personas? Porque ha venido imprimiendo ciertos aspectos de negatividad, de violencia extrema que jamás nunca se había visto en nuestro país. A ver, nosotros reconocemos ahorita lastimosamente al Ecuador como uno de los países más inseguros de América Latina. ¿Sí? El tema de que este récord lastimosamente de asesinato, de violencia, que ocasionó problemas psicológicos en los adultos, sino también en los niños, en los jóvenes, producía el tema del miedo, de la angustia, de esta ansiedad, que el estrés terminaba controlando su vida, ocasionando efectos que justamente podían tener consecuencias muy negativas. La sociedad en general vivía y vivimos atemorizados por la inseguridad que existen en las calles, al punto de tratar de permanecer casi siempre en el hogar. Una frase común que nosotros podemos identificar ahora es: regresa pronto, que no sabemos lo que te va a pasar afuera. El tema del constante llamado para saber si te demoraste 5 minutos más en retornar es una evidencia clara de que nosotros estamos estresados por este tema de la inseguridad. Hablar de ansiedad y de depresión, lastimosamente hoy en día es habitual cuando trabajamos con estos temas. O sea, son esos cambios cotidianos que ha provocado la violencia en nuestro país. ¿Salimos o evitamos salir? Si evitamos salir es por temor, y si salimos también lo hacemos con temor. ¿Cuánto provoca este cambio de cotidianidad, el daño o el impacto en la salud mental de las personas? En primer lugar, nos volvemos asociales, ¿no? El tema de querer nosotros compartir con la gente, pero querer hacerlo a través de una pantalla porque nos sentimos más seguros. Y aquí viene un tema adicional respecto a que nos volvemos mucho más tecnológicos, por decir así. ¿Y es por qué? Porque nos sentimos seguros tras una pantalla. Aquí detrás del teléfono, detrás de la pantalla, me siento segura, sé que no van a atentar contra mi vida. Pero eso va a tener una consecuencia posterior, lo que tuvieron nuestros adolescentes, nuestros estudiantes que terminaron el bachillerato en pandemia. Cuando fueron a la universidad fue un impacto súper fuerte. Solo evidencio, por ejemplo, yo soy docente también de la PUCE acá en Manabí, en la carrera de medicina, y si bien es algo que lo tomamos ahorita, yo converso con mis estudiantes y ellos manejan esta información. O sea, fue como que enfrentarse de nuevo a una situación que para nosotros, los que somos más adultos, es lo más normal. Quizás queremos llegar a la universidad, queremos compartir, pero para ellos sigue siendo todavía un tema disruptivo el dejar su casa con esta inseguridad, con pandemia, por problemas económicos y ahora inclusive con problemas de energía eléctrica. Entonces, en realidad es súper
fuerte la situación emocional que están atravesando, no solamente los adultos, sino los adolescentes y jóvenes de nuestro país. No sé si a usted, como a mí me ha pasado, y también a ustedes, amigos que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas en que se transmite este programa, les suceda que cuando conversan con las personas le dicen, sí, efectivamente, yo salgo a las calles, pero salgo con temor, cuando voy en mi carro, voy mirando a los lados, si se acerca una moto, veo el retrovisor, desconfío de la persona que está a los lados. ¿Qué tipo de síntomas son esos? Porque la gran mayoría vive con este tipo de angustias. Ya, aquí podríamos ya no hablar de enfermedades mentales porque tendría que ser un poco mucho más complejo un análisis, ¿no? Para decir, por ejemplo, que yo tengo un tema de esquizofrenia, que comienzo a ver algunos temas, que estoy paranoico, ya eso es mucho más grave. No quisiera ahondar como que ya vamos a tener un diagnóstico en ese sentido porque es un compendio de información ¿Usted para cree poder llegar a ese diagnóstico. ¿Usted cree Pero Kerly, mínimo, que esa precisión es una especie de exageración o es parte de la cotidianidad de las personas? no, o sea, es un tema, es como llevarlo un poco más allá. Para nosotros tener un diagnóstico mental requieren de diversas análisis y eso no es solamente un tema de un síntoma, ¿no? Entonces, es mucha más la información que tenemos que manejar como para poder manejar un diagnóstico y tiene que ser un profesional en salud mental. Si bien yo me he certificado internacionalmente en salud mental y psiquiatría por la Universidad Autónoma de Chile, por Blackwell Global University en Estados Unidos y demás, a mí me gusta ser muy específica con decir que un psiquiatra y ya con todo su doctorado en psiquiatría, es uno de los únicos profesionales que podrían diagnosticar un tema ya de una enfermedad mental. Pero, ¿considera o no que a través de de este ambiente, de esta atmósfera hostil que está viviendo el Ecuador, se han incrementado las crisis nerviosas en Por las supuesto personas? que sí. Yo hablo, por ejemplo, de un tema emocional como mínimo. Sí podemos hablar nosotros y enfatizar y especificar que lo que estamos viviendo actualmente son temas emocionales que pueden terminar o como consecuencia tener un problema mental, sí. El tema de la salud mental es súper importante también, que como mínimo nos volvemos a sociales, que como mínimo estamos con una ansiedad, depresión profunda en algunos campos, sí, y que tenemos en los profesionales diagnósticos que son fáciles de comprobar, como un tema de burnout también. Ya para temas específicos, de un tema de esquizofrenia, de personalidades esquizoides y demás, ya tiene que tener un análisis mucho más profundo. Y ahora, el ver que todos los días existen estas muertes intencionales o estas muertes violentas, los ecuatorianos nos estamos volviendo más sensibles, más insensibles, perdón, más insensibles, porque ya es parte de nuestra cotidianidad. Antes nos horrorizábamos, hoy día vemos que asesinaron a alguien, todo el mundo enciende los en vivo y observa que mataron a alguien, y el otro día continúa normalmente su vida. ¿Estamos o no en ese proceso de insensibilidad? De alguna forma sí. Lastimosamente, cuando uno, ¿qué es lo que pasa? Que dicen que la costumbre se vuelve ley, ¿no es cierto? En el momento en que nosotros estamos viendo constantemente, y por eso una de las cosas que yo siempre invito cuando hablamos de programas de contención emocional es a alejarnos de contenidos que nos puedan perturbar. No significa que no conozcamos la realidad de nuestro país, de que no conozcamos la realidad para tener ciertas medidas de prevención, pero a veces ya vamos a un tema de morbo, el poder estar viendo videos que, a ver, cuando fue esto de las cárceles acá en el país, corrieron videos pero que eran terribles, que a uno le impactaba, ¿no? Donde tenemos que tratar y cuidar nuestra salud mental. Eso es más o menos como nuestra salud física. A ver, si nosotros sabemos que ingerir alcohol cada vez y cuando, que el no hacer ejercicio, que mantener un tema sedentario, que el que comamos mucha grasa sin descargar este tipo de información, grasa saturada, por supuesto, vamos a tener un colapso en nuestra salud física. Pasa lo mismo con la salud mental. Tenemos que saber cuidar nuestra salud mental y eso es lo que apuntamos con los programas de contención emocional, con los programas de salud mental como los que manejamos. Que el miedo y la inseguridad se estén apoderando de las personas, ¿qué sensación causarían en la salud mental y en las emociones o trastornos mentales de las personas? Va a depender mucho de las actividades que relacionemos, pero justamente a ver qué es lo que ocurre con un medio, que tenemos angustia y que no vamos a poder desarrollar nuestras actividades de manera normal. Entonces, en el momento en que nosotros dejamos que una emoción nos capture y nosotros no podemos enfrentarla, en ese momento no vamos a poder trabajar, estudiar, relacionarnos con las personas que queremos, saber mantener una conversación, porque eso nos va a colapsar, nos va a enclaustrar en el sentimiento que estamos teniendo. Sí, el tema de que nosotros podamos controlar nuestras emociones es fundamental para poder tener un día a día normal. Ahora estamos viviendo una crisis energética que nos está causando incomodidades en los oficios de la casa, en las actividades domésticas, en el trabajo,
en todos los aspectos y campos en el que se desenvuelve la persona. ¿Cuánta molestia está provocando esto? ¿Cuánta angustia y también cuánto impacto en la salud mental de las personas está agudizando precisamente al comportamiento de las personas? No solamente es como veía esta encuesta que revisé, que les comentaba hace poco, de que el tema del insomnio se ha incrementado, el tema de que no pueden mantener su vida social también se ha incrementado, que hay personas que indican que rinden menos en el trabajo, hay otras personas que señalaban en esta encuesta que no saben qué hacer con sus hijos, y aquí viene un tema ya mucho más a profundidad, el tema de que ahora se eduquen a partir solo de dispositivos electrónicos, pero ese es otro tema, ¿no? Pero el tema de que la mayoría hablaba de que no podían mantener sus actividades laborales, educativas, porque tenían que levantarse a medianoche a veces para completar trabajos, por el tema de la luz, del tema de la electricidad. Obviamente que lo mínimo que va a incrementarse es la somnolencia y la irritabilidad de la persona. Esta sensación de no tener control, de no poderse coordinar en tiempos, agudiza esta sensación de irritabilidad y de vulnerabilidad. O sea que las personas están cambiando de carácter justamente por todos estos abruptos cambios provocados por los cortes de energía eléctrica. ¿Y qué daños severos pudieran provocar? Porque las interrupciones del fluido eléctrico son permanentes. Ha venido de 4, 6, 8 y hasta 14 y 10 horas. Incomodan inclusive hasta en las noches antes de dormir, al hacer las cosas en casa, a realizar un trabajo que tiene que presentar y lamentablemente no lo puede hacer porque, ¡blum!, apareció el corte de energía eléctrica. ¿Qué daños en el sistema nervioso, en el sistema biológico de la persona provocarían todos estos cortes de energía eléctrica que provocan justamente lo que estamos mencionando? Ese trastorno en la salud mental de las personas. Justamente eso, ¿no? El tema de tener situaciones como el tema del insomnio, sabemos que puede tener repercusiones físicas y mentales. Si nosotros colocamos que la ansiedad y la angustia van a afectar, por ejemplo, nuestro diario vivir, sabemos que los problemas van a ser muy fuertes. Va a depender siempre del grado como podamos manejar la situación, pero de que tiene un impacto negativo es fijo. Depende de cada persona hasta dónde le dejamos avanzar, pero como mínimo, reitero, la irritabilidad, la sensación de inseguridad, la falta de control, lo que nos va a hacer es sentirnos vulnerables, y va a depender de cómo nos preparemos, de las medidas preventivas que nosotros utilicemos para poder enfrentar esta situación en el día a día. Y provoca también malestares en las interrelaciones personales, tanto en el trabajo como en casa, inclusive hasta en la vida del hogar de las personas. ¿En qué medida? ¿Cómo y en qué medida? Por supuesto, por ejemplo, el hecho de que a veces te tenga que la persona, ver un ejemplo claro, ¿no? Una persona que tiene que terminar un trabajo de estudio o laboral, a medianoche no va a poder compartir con su familia, quizás tiene que aprovechar esos espacios, los espacios que antes eran para dedicarse, después de un día súper trajinado de trabajo, dedicarse a la familia y compartir este poco tiempo, pero de calidad que podría destinárselo, hoy tienen que destinarlo a aprovechar que tenga luz eléctrica para poder completar trabajos que debieron completarlo en otro horario. Eso simplemente como un ejemplo, porque el impacto que se tiene puede ir en diferentes órdenes y en diferente tipo de calidad, pero va a tener un impacto. ¿Soportaremos los ciudadanos ecuatorianos que estos cortes o esta crisis energética persista un poco más de lo previsto? Es decir, que no sea solamente hasta este año, sino que pase al año que viene, en el 2025. ¿Qué sucederá? Debemos prepararnos. Lo que ¿Cómo? pasa es que aquí ¿cómo nos podemos preparar? En primer lugar, si bien no podemos decir que organizarnos de acuerdo al cronograma de cortes de electricidad, porque lastimosamente eso fuera una de las mejores condiciones que pudiéramos tener, pero la realidad es que pues a veces no coinciden, nos dan una información y termina siendo otra, ¿no? Pero yo siempre recomiendo el tema de poder conversar estos espacios que están creando ustedes, y agradezco, y qué bueno que lo están haciendo. Por ejemplo, lo manejamos nosotros con la OMC en Estados Unidos, el tema de a los mismos docentes, a los mismos coaches, a los mismos psicólogos, a los mismos comunicadores sociales, generarles información que permita transmitir y que otras personas se preparen emocionalmente para enfrentar esta o cualquier otra situación es importante. Eso a nivel de sociedad, pero nosotros también podemos manejar información quizás propia, y no hay nada inventado ahora, es algo desde siempre, el tener un horario en medida de lo que podamos, el tener nosotros hacer ejercicio, el tema de la meditación, el poder leer, el limitar el acceso del uso del celular, de pantallas, el tiempo de calidad de familia, el comer sano, el tema de tener una salud preventiva, el hidratarse. O sea, son consejos que han venido desde siempre y que a veces nosotros no lo hemos tomado en cuenta quizás, y este es un momento oportuno de reflexionar lo que tanto vimos en pandemia. Kerly, pero creo yo que la mayoría de los ecuatorianos estamos haciendo todo lo contrario, porque
generalmente permanecemos viendo este aparatito. ¿Y qué nos dice detrás de todo esto que está dentro de todas las transmisiones a través de esa aldea digital? Son los hechos violentos, son las noticias negativas, son las tantas crisis que estamos enfrentando y en vez de hacernos un bien nos estamos haciendo un mal. La culpa no la tiene el aparatito. La culpa o la responsabilidad es nuestra. Ahorita mismo estamos frente de una pantalla, pero ¿qué estamos haciendo? Compartiendo un espacio positivo, buscando alternativas que nos permitan mejorar esta situación, cada uno desde la individualidad para luego hacerlo en el colectivo. Pero si en lugar de eso nosotros estamos viendo información que daña nuestro cerebro, que daña nuestra mente, pues ¿quiénes somos los responsables? No es malo ver una pantalla, pero es cómo lo utilizamos. Es como a veces yo tengo una expresión con el tema del dinero. No es malo tener dinero, lo malo es cómo lo obtuviste y en qué lo destinas. Acá no es malo tener tecnología, no es malo la inteligencia artificial, no es malo el celular. Miren cómo nos estamos comunicando, pero el tiempo que le destinamos, qué es lo que dejamos de hacer por conservarlo o qué es lo que estamos viendo es lo negativo. Recordemos siempre que la salud mental es como la salud física. Depende de lo que nosotros ingerimos, depende de lo que nosotros ingresamos a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, es como nuestra salud va a despertar y va a responder. Y todas estas crisis que hemos revisado, ¿a quiénes afectan mayormente? ¿A los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos o a los adultos mayores? ¿Depende de qué? ¿Del estado físico de las personas, de la salud de las personas o de las mismas edades de las personas? Yo pienso que va a afectar a quien esté más vulnerable. Dentro de mi experiencia. ¿Por qué? Porque si tenemos adultos mayores que están vulnerables porque no tienen el contacto con su familia, les va a afectar más. Si tenemos niños que están criándose solos porque lastimosamente por diferentes circunstancias, que no creo que vayamos a avanzar a conversar en este momento, pero están pegados a un aparato electrónico, pues les va a afectar. Si estamos hablando de profesionales que no saben gestionar sus riesgos psicosociales en las empresas, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y que es, valga aquí el paréntesis, la importancia de manejar algo que está en ley aquí para las empresas, que es la gestión de riesgos psicosociales en los trabajadores y crear planes de trabajo efectivos para contener y para poder manejar este tema de la salud mental, va a depender de aquello para saber de qué forma nos va a afectar. Todos podemos ser víctimas. ¿Ya? Nosotros tenemos una responsabilidad con los niños y con los menores que tenemos que guiarlos, pero quienes ya tenemos uso de razón, facultades legales, inclusive para trabajar en nuestra salud mental, tenemos que aprender a manejarnos y velar por los más pequeños y velar por los vulnerables, personas con discapacidad, las personas que están quizás enfermos de alguna enfermedad catastrófica. El tema de salud mental es un poco, relacionémoslo con el tema cuando fue pandemia. Todos podíamos ser parte, todos podíamos ser víctimas del tema del COVID, ¿sí? Pero cómo nos enfrentábamos a ellos y qué grupos vulnerables teníamos, era lo que marcaba la diferencia, ¿verdad? Y no hay que minimizar el problema de la salud mental, debemos prestarle mucha importancia. A propósito de todas las crisis que hemos revisado y que probablemente nos estén provocando estos trastornos de ansiedad, de depresión, y que son parte de la salud mental de las personas, me gustaría que al final ya, Kerly, hagamos una especie de repaso y puntualicemos las recomendaciones que pudiéramos entregarle a quienes nos están viendo en estos precisos momentos para que adoptemos un mejor comportamiento, terapias, ejercicios, para evitar dejarnos imbuir por las crisis y más bien oxigenarnos y fortalecernos mentalmente y físicamente. Claro que sí. Primero pienso yo que el reconocer que necesitamos capacitarnos con este tema, ¿sí? Pero no de las redes abiertas, sino de fuentes confiables. Tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo, cómo estamos nosotros interpretando tal o cual situación. Necesitamos un soporte profesional. No hace falta estar colapsado para ir a un psicólogo, a un psiquiatra, o tan en moda, pero que le ayuda mucho. Soy coach ontológico también, pero que va a depender de cada caso. El tener un soporte es importante. El crear líneas, el crear redes de apoyo también es muy importante. Y pueden ser los amigos y la familia, pero que sepan de qué manera podernos apoyar. A nivel social, como decía, el que nosotros como comunicadores, como profesores, como médicos, como trabajadores sociales, como psicólogos, podamos tener esta empatía con el resto de la comunidad y poner nuestro contingente para hacer un soporte en cambio desde nuestra profesión es importante. Y a nivel individual, insisto, es promover esta resiliencia, la autoeficacia de nosotros mismos y entre las personas para poder nosotros tener esta recuperación. El tema
de fijarnos un horario, ¿sí? Para poder realizar las cosas y tratar en medida de seguirlo, nos va a ayudar muchísimo para nosotros poder mejorar nuestra salud mental. Los ejercicios físicos, como los ejercicios mentales, son importantes. Entre un ejercicio mental está el tema de la meditación, para quien es religioso la oración, el tema de leer cosas productivas, el tema de leer cosas que nos ayuden a hacer deportes, inclusive también. deporte, por supuesto, el tema de limitar o saber cómo utilizar el celular en las pantallas, el tiempo de calidad para nosotros mismos, para nuestra familia, el comer sano y el ingerir información sana también es muy importante. El tema de hacer salud preventiva, no esperar enfermarme para acudir al médico, sino, por ejemplo, reconocer que quizás tengo un antecedente familiar y necesito prever ciertas circunstancias. El tema de la salud mental, en pocas palabras, les recomiendo lo siguiente. Pensemos que se trata de un tema de una pandemia, no para asustarnos, sino para ver cuáles son los casos vulnerables, cuáles son los requisitos que quizás vamos a tener que seguir para no enfermarnos mentalmente. Hoy en día, lastimosamente, yo lo comparo mucho con eso, con una pandemia cuando no sabemos cómo actuar. Pensar en nuestro propio bienestar. Mi querida Kerly Blasio, ha sido usted muy amable, muy gentil por su tiempo primero y también por sus valiosos aportes como experta en temas de salud mental y psiquiátricos también. Muy amable, muy gentil. Buenas noches para usted y para todos. Igualmente para usted también. Con esto estamos llegando, estimados amigos televidentes. Aunque no lo crean, miren los temas de salud mental y con tantas crisis que enfrentamos los ecuatorianos, también debemos de cuidar nuestra salud, tomando en consideración las recomendaciones que nos acaba de hacer nuestra experta invitada. Con esto estamos llegando a la parte final. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.